Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, es decir, toda la propuesta de los escritos lucanos de San Lucas. Tenemos 2 tomos, por eso decimos el pensamiento, el Evangelio, la buena noticia que nos trae San Lucas. Es la comunidad, como decía el cardenal Martini, esta teología, este libro de Lucas es para aquellos cristianos que han avanzado un poco más en su fe y que hacen preguntas más profundas. Y Lucas procura responder. Es el tercer evangelio que tenemos de los sinópticos. El primero sería Marcos, el segundo sería San Mateo y luego tenemos a San Lucas. El cuarto evangelio, que es de San Juan, ya tiene otra literatura, otro pensamiento, otra teología. Muy bien, queridos amigos, nosotros desde los Hechos de los Apóstoles estamos mirando en esta gran introducción que hacemos y los capítulos que también estamos reflexionando, enriqueciéndonos con todo lo que San Lucas nos quiere transmitir, porque hablando a la comunidad, a esa comunidad que está naciendo, incipiente, que se pregunta y que quiere profundizar, los va dejando de esta manera bien formados. Les ofrece una teología profunda desde aquello que la comunidad ha experimentado y ha vivido con Jesucristo. Es ahora la comunidad. Lo más importante es que nosotros entendamos también cómo Lucas ofrece en su teología la responsabilidad, el asumir la responsabilidad, la comunidad que tiene que asumir. Pero esto no es algo nuevo para la Biblia, sobre todo para el Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento nos va ofreciendo nos dice justamente que es la comunidad la que está encargada ahora de llevar este plan de salvación. En la historia de la salvación se muestran en los libros del Antiguo Testamento que es la comunidad la que tiene que llevar adelante la propuesta del Señor. Ahora, con el fenómeno, con la realización, el cumplimiento de estas promesas, como nosotros entendemos con el cristianismo, con la persona de Jesús, ciertamente que ahora continúa también la comunidad. Esta es la nueva comunidad, el nuevo pueblo elegido, que es la iglesia, peatiguasuñan de ayepa, va ella Baisha bañande ñe puruña ñe mindu uja ye kwa peñande yara o yerure bañande hamba baisha bañande ye ya pora peñande la pepahu ko anga he ya kwe Lucas rupibeja ego ko anga homo sarambígena hoy cual cañande baisha pa pe atiwasú, es decir, esa comunidad fue pensando y fue reflexionando. Y hoy nos ofrece a nosotros, añade la Yagüero Guatágina,
esta nueva propuesta del Evangelio. Y es continuación, como le estaba diciendo. Lucas absolutamente no hace ningún corte, no hace ninguna reyección, nada de esto con respecto al Antiguo Testamento. Al contrario, todo lo que nosotros vemos en esta catequesis formativa de Lucas con el Evangelio y luego con los Hechos de los Apóstoles es una síntesis, una reinterpretación y sobre todo es un decir que aquí en esta comunidad y en los cristianos se está realizando todo lo que el Señor ya había prometido por medio de sus profetas. Todo lo que Dios había prometido y que se fue desarrollando en la historia de salvación. Ahora seguimos un poquitito más entonces, queridos amigos, profundizando y volvemos a hacer como una síntesis, porque en intente la Yeikwa Ponajina, Hayamindu ha upebe Yaheshamba Ishaba Lucas Rupibeñan de Yahuereco, una estructura testamentaria, es decir, una estructura de propuesta de parte del Señor para la comunidad. Nosotros ya hemos visto, pero volvemos a subrayar, Upiago y Ponajina la Yeikuami, comenzando desde el prólogo. En el prólogo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en que el autor remite expresamente a un primer libro, ya de Curiñandé. A operar el Añeñe Mongueta, siempre del segundo tomo, que ahora va a estar centrado en el accionar del Espíritu Santo. Un importante de la Yeikuabona, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que lleva adelante la obra de la iglesia. En una forma individual, sale de ese esquema antiguo testamentario que nosotros conocíamos. Ahora nosotros nos encontramos con este Nuevo Testamento como cumplimiento de todo lo que el Señor había prometido a través de sus profetas y que encontramos en los libros del Antiguo Testamento. En un primer libro escrito por él mismo, nosotros encontramos y nos remitimos a esa teología de Lucas, donde se narra lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. Esto nos dice, nos narra, nos dice desde el prólogo, Upea llévalo Yepoecue, eso es lo que Jesús fue enseñando. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Es decir, aquí nos ofrece y aquí nos está dando esta posibilidad de entendimiento, de conocimiento, de que este segundo libro tiene el límite bien trazado dentro de su estructura. Desde dónde hasta dónde se escribe, cuáles serán los temas que incluirán este segundo tomo. Lo que hizo Jesús y enseñó desde el comienzo hasta el momento de la ascensión al cielo. El libro a que aludes es el tercer evangelio y su autor concibió y compuso estos dos libros como partes integrantes de una única obra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco pide a las conferencias episcopales del mundo que dialoguen sobre los ministerios de la Iglesia abiertos a los laicos. El mensaje del Papa, dirigido a los obispos del mundo, a los consagrados y a los fieles laicos, se produce cuando se cumplen 50 años del motu propio Ministeria Quaedam del Papa Pablo VI, que abrió la puerta a los laicos para servir como lectores y monaguillos. En él, el Papa recuerda los dos decretos recientes que emitió relacionados con el ministerio de los laicos. En enero de 2021, modificó el derecho canónico para permitir la instalación permanente de mujeres como lectoras o acólitas, una costumbre que ya se practicaba en gran parte de la Iglesia. 4 meses después, instituyó el ministerio laico de catequista y confirió formalmente este ministerio a los candidatos durante una misa en la Basílica de San Pedro. Riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. El Papa reafirmó que estos cambios no van más allá de la doctrina establecida por el Papa Pablo VI, sino que son un desarrollo de la doctrina basada en los mismos principios. El Papa Francisco también dijo que espera iniciar en los próximos meses un diálogo sobre el ministerio de todos los bautizados con la Conferencia Episcopal Mundial para compartir la riqueza de las experiencias ministeriales que han vivido en los últimos 50 años.
Sì, cari fratelli. El Papa condenó el asesinato de Daria Dugina. Era la hija de un filósofo ruso y colaborador de Putin, Alexander Dugin. Habló de ella para denunciar el círculo vicioso que lleva a los dos bandos de una guerra a cometer atrocidades. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo, la pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. El Papa llamó delincuentes a todos aquellos que se benefician de la guerra, también económica y comercialmente. Dijo que destruyen la vida y recordó, tras 6 meses de invasión de Ucrania, a los niños cuya vida ha cambiado por la guerra. Tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. La orfandà non è la nazionalità. Hanno perso il papà o la mamma, siano russi, siano ucraini. Durante la audiencia, el Papa concluyó su catequesis sobre la belleza de la ancianidad con un mensaje de esperanza. Reflexionó sobre la asunción de la Virgen. Questo gesto di amore premuroso ci fa intuire che cosa ci aspetta mentre passiamo all'altra riva. Sì, cari fratelli e sorelle, specialmente voi, anziani, il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Esta audiencia general precede al consistorio del 27 de agosto. Después, el colegio cardenalicio contará con 20 nuevos miembros. Spirito Santo. El 24 de agosto se cumplen 6 meses de la invasión rusa en Ucrania y por eso Caritas Internationalis ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz, subrayando el elevado número de víctimas y las consecuencias mundiales del conflicto. En mayo, 2 representantes de Caritas y Caritas Spes Ucrania vinieron a Roma para reunirse con el Papa. Estas 2 ramas han estado prestando asistencia a más de 3,5 millones de personas. La cuestión de la solidaridad es una hermosa imagen de la solidaridad que vemos en cada paso que damos. Intentamos responder a todas esas necesidades. Para Caritas, la atención a la población de Ucrania no se limita al aspecto físico, se centra en el aspecto psicológico del conflicto. Una gran parte del trabajo que realiza Caritas es esta forma de ser comunidad y una forma de ser una comunidad de acogida para los demás. Caritas y Caritas Spes Ucrania han distribuido más de 2,8 millones de comidas y paquetes de alimentos. Ahora se centran en ayudar a la población de Ucrania a prepararse para el invierno con la esperanza de que pronto haya paz. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Ñandeyarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36.
Aporte por cursos, 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas. San Lucas, ya casi Ñande, ya pape Ñande, rapeye cuya jaojina ñandurire, allá cuarire, ya pa Lucas hoy cuan Ñandebe, jaupe ya mosarambía, ya Ñande hoy cuabo, allá pape Ñande coebe, pe Ñande acame, pe Ñañamindo ujanguaisha, la iñe vive. Aquí tenemos, por lo tanto, esta alusión al tercer evangelio. Por eso dice, en mi primer libro. Esta es directamente una alusión a mi primer libro, querido Teófilo. Una alusión al tercer evangelio. Y luego también, él mismo, este autor, concibe y compone dos libros como partes integrantes, decíamos nosotros, de una única obra. Es decir, el pensamiento, la teología de Lucas que se muestra de una sola manera. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Hacia el año 150. Ahí recién entonces, cuando los evangelios comienzan a ser separados en volúmenes distintos. Entonces también estas dos partes de Lucas quedan separadas. Pero entonces Lucas directamente va escribiendo y va transmitiendo como si fuese una sola obra, como decíamos recién. Esta es la continuación. Incluso la temática es muy interesante porque la temática ahora cambia el polo, cambia el centro, en cuanto que en el Evangelio es Jesús el centro. Pero después de la ascensión, el Evangelio va a comenzar a centrarse más bien en la comunidad, en cuanto que el Evangelio de Jesús como persona, su accionar, su vida, su pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, es Jesús entonces. Ahora vendrá Hechos de los Apóstoles, que vuelve a retomar ciertamente, no es la pecha ante ellos es ya, sino que ellos ya señan de que esta es la continuación. Pero luego, poco a poco, esta continuación irá echando tintas, irá subrayando el aspecto comunitario. Hechos de los Apóstoles. Si somos seguidores auténticos del Señor. Solo hacia el año 50, decíamos 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes de Lucas, el primer tomo, el segundo tomo, quedaron separadas. Y es así como queda después Hechos de los Apóstoles, separado totalmente del evangelio, es decir, de la primera parte de la obra de Lucas. Los hechos que están relatados
en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado le fijó antes de su partida. Primer elemento que ave ñande mandó a llegar a llevar ya página de síntesis ya ya puede ir colofón ya cuá ponamos opa ñandela ya ñañembo ujina va para ya poñaina va para ya estudiajina con ave ya cuá ponana. Esta es la formación, ¿verdad?, de lo que le llamamos el macro, ¿verdad?, la macroestructura. Una estructura amplia, general, donde después iremos metiendo los elementos necesarios. Y aquí estamos mirando la macroestructura de este libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Estos hechos son relatados en el libro, muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Entonces, aquí hay un libro muy bien elaborado. Aquí hay entonces un libro muy bien pensado, porque nos está diciendo ahí Ponañandeina que este libro muestra cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Reciban la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Elemento número 1, number 1. Peñemón baretetas apicuata lleva con la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Coabe omoñepunu, diciendo cuál es el lugar, es decir, estamos en una geografía y es la geografía de Jerusalén. Es el lugar por donde nosotros vamos a empezar. El Señor descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. Serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. En toda Judea y Samaria. Se dan cuenta que es como ese anillo concéntrico que se va abriendo, ¿verdad? Jerusalén, luego tenemos Judea y luego tenemos Samaria. Son los tres lugares importantes. Y luego termina con el cuarto, ¿verdad?, después de que se haya llegado a toda la nación, ahora a todos los confines de la tierra, todos los confines del mundo. En el capítulo 1, versículo 8, tenemos nosotros esta consigna con los hechos de los apóstoles. Y nos dice muy bien, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, se va abriendo el círculo concéntrico, y luego en Samaria. Pero no termina ahí, sino que hasta los confines de la tierra. La universalidad, que será una de las características también de San Lucas. Culmina luego en el Evangelio el misterio terreno de Jesús, que va a comenzar primero en Lucas 4, del 16 al 21. Aquí va a comenzar, ¿verdad?, el accionar, Judea y Samaria. Y va a culminar en Jerusalén con la Pascua del Señor. Esta historia de Jesús culminará entonces con su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Y es precisamente de Jerusalén desde donde se inicia la acción evangelizadora de la Iglesia narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, queridos amigos, entonces estamos mirando nosotros y estamos haciendo, ¿verdad?, esta síntesis que nos ayude a nosotros también a entrar, a darnos cuenta, a conocer, a hacer este camino, ¿verdad?, que nos indica y que nos va diciendo cómo es que Lucas nos ofrece dentro de su macroestructura los temas más importantes de la vida del cristiano. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada.
Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con esta teología tan maravillosa del libro de San Lucas. San Lucas nos ofrece 2 tomos y aquí volvemos a mirar como una síntesis. En la medida en que nosotros conocemos la macroestructura, como siempre lo decimos así, también cualquiera de los pasajes que nosotros vamos tomando y vamos entendiendo, podremos ubicarlo dentro del contexto y sobre todo dentro de esta teología que San Lucas está queriendo enseñar, porque la Biblia es un libro pedagógico. Pero hay que mirar desde un aspecto primero, lo que se llama el método histórico crítico, dentro de todo un aspecto historiográfico. Ahí podemos entender mejor cuáles son las situaciones que está viviendo la comunidad. Estas situaciones que después le llevarán al autor sagrado y a la misma comunidad a reflexionar ciertos puntos para tener una respuesta como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Nosotros decíamos que los hechos de los apóstoles relatados en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado le fijó antes de su partida. Por lo tanto, la estructura de este libro, queremos volver a recalcar y a subrayar, nos va a hablar del cumplimiento del programa que Jesús resucitado dejó a los apóstoles antes de su partida. Y desde ahí irá surgiendo todo lo que viene a continuación, ¿verdad? Todo lo que significa la misma iglesia que se compromete en predicar, en anunciar, celebrar, vivir, servir, de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? A la iglesia.
y por lo tanto recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el Evangelio, el ministerio terreno de Jesús comienza en Nazaret, decíamos, en el Evangelio. UPB Omoñepe de Yara, capítulo 4, 16, 21. Y culminará en Jerusalén con la Pascua del Señor, es decir, con su pasión, muerte y resurrección. Y es precisamente de Jerusalén desde donde se inicia la acción evangelizadora, porque es una acción que tiene que llegar hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Una acción evangelizadora. Es narrada en el libro de los Hechos. Lo que la iglesia tiene que hacer como acción evangelizadora, todo esto, lo encontramos aquí en este libro tan importante, ¿verdad? En este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, si queremos nosotros caracterizar, ¿cuál es el carácter? ¿Qué es lo que lo identifica? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se propone? Para caracterizar la obra, es decir, Hechos de los Apóstoles, suelen utilizarse el término díptico y la abreviatura Lucas Hechos. Tal designación tiene la ventaja de indicar que, por una parte, el lector puede, de cierta manera, por una parte, puede considerar que el conjunto como una unidad real, y por otra tomar nota de su división en dos segmentos claramente identificados. Dos segmentos claramente identificados. Pero también el autor sagrado puede meterlo dentro de una unidad sin ningún problema. Aunque cada una tiene su propia coherencia, por eso ahí está. Se puede meter entonces de una manera individual, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no tenga coherencia, ¿verdad? Por eso lo separamos y que cada uno diga lo que es, su teología y su forma. No. Aquí hay una verdadera continuidad y por lo tanto tienen su razón de ser, tienen su propia coherencia. Estas dos obras que uno tiene aquí enfrente, comienza a leer y procura entender, ¿verdad?, lo que Lucas nos está diciendo. Dentro de esta coherencia, las dos obras se presentan como dos historias que se continúan. Primero, la vida de Jesús con el grupo de sus discípulos. Después, el nacimiento de la iglesia. Este tercer momento de discípulos, tercer grupo de discípulos, después del nacimiento de la iglesia, en este díptico, cada ¿verdad?, de los dos volúmenes gira al relato de la ascensión de Jesús, culminación del Evangelio y comienzo de la misión evangelizadora. Es decir, los discípulos, después de todo este accionar, comienzan su misión evangelizadora. Hoy cuana eran higüey, oye sape ana eran higüey, apecha hoy cuariré o mañariré o genduriré o pepeae, oñe un gaste queremos verdaderamente. Tiene que haber esa comisión grande, queridos hermanos. O si no, la evangelización de hoy move, ñande ya hipotana, ñande ñañi moyana, ñande ya te persona, upea, ya pojan huesa. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy celebramos en este día el martirio de San Juan Bautista. Y viene a nuestro encuentro la palabra del Señor desde el libro de Jeremías, capítulo 1, del 17 al 19. Diles que yo te mando, Ñandeyara. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ármate de valor, levántate, dile lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando este martirio de San Juan Bautista. Pero a veces ponañan de Ñandeyara Ñe'e lleva ñajendujahuesha. Ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando. Da yagüere coino Ñandeyara Ñe'e. Nañañamindu uno lleva Ñandeyara Ñe'e hasuta oishe yo que fuera la ñamoy en práctica coge y añandei. El levantarnos y ser, así como dice, no tengas miedo, porque yo te meteré miedo delante de ellos, la haré lleno hina. Tenés que tener confianza en mí, tenés que aferrarte a la palabra del Señor. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro. Upea Ñandeyara mantome esta ñande. Upea dice hina no tener pelos en la lengua. Anilla que ya lleva. La Ñandeyara oíro ñandendie, ¿quién puede estar contra nosotros? Y hoy Ñandeyara Ñe'e. Vamos a pedir esta gracia, ser verdaderamente anunciadores de su evangelio, ser anunciadores de la buena noticia del Señor, que nos ayude a todos a convertirnos y a ser cada vez y cada día más santos en el Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo Papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecupénico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas, siempre Hechos de los Apóstoles, como nos ayuda a entender. Estamos haciendo como una síntesis de nuevo de toda esta estructura. Opego y poner la yere comió pepe lleva ya y cuadapona. Eva la Ñande, autor sagrado, eva la San Lucas, como usea Ñande, eva la uerúa Ñande, de todos los materiales que él dispone. Organiza su evangelio, apecha ñande boeina, apecha ñande upeala ñande yara oipota. Aocha cañande, upeala ñande yara yapoekue, apecha la yapoekue, upeala iñengüe, upea oyapo, upenora cae.
Ko anga ñande, ñamaña que ñajendu que ya esa que hope ñande a bella, ye putazo ñande por un yapo, vea hija y ñande. Y por eso decíamos, aunque cada una tiene su propia coherencia, estas dos obras se presentan como dos historias que se continúan. Oño continuáis, güey. No es que uno termina y el otro después sigue por su cuenta. Al contrario, los dos siguen. Son dos historias que se continúan. Primero, la vida de Jesús con el grupo de sus discípulos. Esto sería el Evangelio. La vida de Jesús con sus discípulos. Esa primera parte. La vida de Jesús que Él tiene con sus discípulos. Todas las enseñanzas. Después viene el nacimiento de la iglesia. Es decir, en este díptico, es decir, díptico 2, tanto la iglesia como también el aspecto después más personal. En este díptico, cada uno de los dos volúmenes gira en torno a qué cosa. Y justamente nos dice que siempre va a girar en torno a lo que la iglesia le propone. Lucas es muy observador, ¿verdad? O sea, lo que la comunidad está proponiendo. Incluso sabemos nosotros, ¿verdad? Y con una propiedad importante, podemos afirmar y podemos decir que San Lucas justamente cuando está hablando y cuando está diciendo esto pertenece a la comunidad, nos está queriendo asegurar que todo esto está escrito en función de nuestra misma comunidad. Cada uno, sí, tiene su parte, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, pero siempre en este díptico, cada uno de los dos volúmenes gira en torno al relato también de la ascensión de Jesús. Al relato de la ascensión de Jesús. Es decir, un Jesús que pasó obrando el bien, un Jesús que pasó realizando lo elemental y lo fundamental para devolvernos la dignidad. Ahora culmina también el Evangelio y comienza la misión evangelizadora de los discípulos. Peñan de Yara Oyapó, Curirae, Jaela Oyapó, Jaela Oguero Guatago. Toda esa primera parte del Evangelio lo centramos y lo miramos en Cristo, en Jesús. Pero ahora nosotros esta acción evangelizadora lo haremos a través de sus discípulos. Peña forman Bama, Pendena Bama, Picuapama. A peña importante lleva, por lo menos ñeñepi allí guanguays. Hago añande, ñajenduta beñande, yara y añande, ñaceta, ayajata. Yajata yicuaca beñande, yaro yerura añande. El Papa Francisco en este sentido, una intuición fenomenal, ¿verdad? Porque él dice que la iglesia tiene que ser una iglesia siempre en salida. Ñande yajana. Ñande yajana, yajeca, ñande yajana, ñicuave, ñande yajañame, ñana. Peñan de Yara o Yerure añande. Incluso él dice, prefiero una iglesia en salida, ¿verdad? Una iglesia golpeada y machucada por los golpes incluso, porque algunas veces opino vaira, doña poponera, que una iglesia que se mire a sí misma, que haga simplemente como si fuese que ella es la única, ¿verdad? Autorreferencial, le llama el Papa, autorreferencial. Se abre la referencia, se abre la modelo, se abre la sea o pesa peyapuana, annique bellahuete, pemañaque, upeara pecueri pejuana, a la vez pejendú, a la sea pojacha peyapuana. O sea, siempre es autorreferencia. Se mira a sí mismo, se preocupa simplemente de sí misma. Y sin embargo el Papa dice, no te quedes a mirar tu ombligo, de Papa Francisco. Con la gente, sino que y dejan un documento. Y yo pienso, una de las cosas fundamentales, existenciales nuestras como iglesia, es este aspecto. Porque esta vez ñamaña,
como si fuésemos nosotros autorreferenciales. Ñande la referencia para todo el mundo. La shaya poa, la shaya ea. Pecha bebe cuana, pecha bebe yapuana. A la otra ya pa mía y bebe allá. A pecha normalmente. No. La iglesia, por eso dice el Papa, tiene que salir. Porque no tiene que considerarse simplemente autorreferencial, sino que tiene que salir. Y en ese salir se va a encontrar con muchas situaciones reales y difíciles. Situaciones, como dice el Papa, con las que se va a machucar un poco, se va a golpear un poco. Va a tener sus situaciones y dificultades en ese camino que está haciendo al salir de su de todo lo que lo tiene por dentro, lo tiene anquilosado, lo tiene cerrado. Umiaña se embaiteana lleva. Aoyerureo iñande, hayo iñande. Tapesegena, iglesia en salida. Pellecuacágena. Da ecume pellecuacá, oye povete hangua y hangua pm, pellabobonaiteigo, tera, o pecha la pellapona. No. Aquí entonces, cuando estamos hablando de ese salir, estamos hablando de una apertura enorme. Estamos hablando de esa apertura linda que nosotros tenemos que hacer. Esa apertura que nos va a ayudar también a nosotros para que podamos conocer la realidad que nos está rodeando. Y desde esa realidad que nos rodea, entonces, queridos hermanos, nosotros vamos a poder responder también a esas necesidades. Por eso que es importante, ¿verdad? Escuchando eso, dejar de ser autorreferenciales. O vea, cosas así, delantero de tela, oye, pues ahí no vea. Siempre nos duele, siempre tenemos que dar ese paso y siempre eso va a exigirnos a nosotros también renunciar a ciertas cosas, renunciarnos a nosotros mismos en primer lugar. Y renunciar sobre todo a ciertas estructuras que simplemente nos encierran y no nos dejan responder a las necesidades verdaderas de la gente, del pueblo, de la iglesia. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Vamos a volver oportunamente. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.